Vaya conmigo entonces a la palabra del Señor. En la carta a los Colosenses estamos con esta serie preciosa, Cristo lo es todo, para que nosotros podamos perseverar en la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, del versículo 18 al 23. ¿Cuántos han recibido por medio de esa serie? ¿Verdad? Ha sido muy edificante esta serie para nuestra vida. Y mientras el Señor nos permite, pues vamos a estar enseñando esta serie. Nos dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El apóstol Pablo tuvo una conversión sobrenatural y fue asignado por Dios como apóstol para llevar el Evangelio no solo a aquellos a los que conocía, sino a los gentiles. Renunció a todos aquellos privilegios humanos, terrenales, por seguir a Cristo, por dar su vida por el Evangelio de Cristo, para anunciar. Atendió a ese llamado, como cada uno de nosotros tenemos que atender al llamado que el Señor nos hace de poder estar y recibir su palabra. A recibir esa palabra, los oyentes de la iglesia de los Colosenses, una iglesia naciente, ellos también estaban recibiendo no solo la palabra del Señor, sino la advertencia de que muchos estaban contaminando con mentiras y levantándose dentro de la iglesia. Pablo hace una doxología acerca de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es la fuente, amados hermanos, inagotable y eterna de la fe de los creyentes. Él es Jesucristo. Entre otras cosas que nos habla esta carta es que Pablo, al ser llamado como apóstol, no por decisión propia, sino porque el Señor mismo lo llamó a él, mas aquellos falsos maestros y aquellos falsos apóstoles que estaban levantando, era porque ellos mismos se habían dado ese mérito. Pablo no se había acreditado todas esas cosas. Pero el nuevo creyente naciente en esa iglesia estaba siendo confundido, atacado por todas aquellas costumbres y ritos judíos de su época. Pero de la mejor manera, si usted mira la carta, Pablo viene y confronta tratando con ese error doctrinal, presentando a Cristo tal como Él es, en su majestad, en su perfección, en su redención, como el ser supremo creador de todas las cosas, como la cabeza de la iglesia, quien es superior en todo. Todo está sometido a Cristo. Nuestras vidas están sometidas a Cristo. Nuestras familias, nuestros trabajos, donde quiera que estemos, nuestros pensamientos. El Señor debe tener control total de todo eso, porque Él es el creador, es el que sostiene la creación. ¿Quién lo ha sostenido hasta el día de hoy a usted? El Señor Jesús. Señor Jesús. ¿Quién los tiene aquí? Él, porque Él tiene control absoluto. Pablo exalta entonces a la persona de Cristo sobre todas las cosas creadas en esta tierra. Nada, amados hermanos, puede tener mayor admiración para nosotros como creyentes que vivir esa vida en Cristo, que someternos a Él. Él sostiene nuestra fe, nos sostiene día a día. En Colosenses siempre, ahora el capítulo 2, versículo 10 nos dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a esa cita. Colosenses 2:10. Les dice a los oyentes de la carta: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién estaban completos? En Cristo.
porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Si usted se fija, solo a Cristo se le confiere tal autoridad sobre todas las cosas. Él es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Mire, a veces nuestra arrogancia humana nos engaña pensando que nosotros tenemos control de las cosas nuestras. Pensamos que podemos tener control de cosas que no nos pertenecen. Nos creemos autosuficientes en sí mismos muchas veces. Nos engañamos. Satanás nos engaña, nos aleja de la verdad, nos aleja de la palabra, usa sus artimañas sutiles en medio de cada uno de nosotros, tal como lo estaban haciendo esos falsos maestros, engañando, usurpando el lugar de la palabra de Dios, usurpando el lugar de Cristo, no consagrando su vida al Señor. Había una crisis entonces en la iglesia de los Colosenses, como lo hay hoy en día, porque muchos han cambiado la verdad por la mentira. La falta de discernimiento, amados hermanos, es algo peligroso, porque cuando usted no lo tiene puede mirar otras cosas y no a Cristo. Su fe puede estar fundamentada en otras cosas y no en el Señor. Y eso es lo que pasaba en esa época, como está pasando hoy en día en este mundo caído, donde no exaltan al Señor, donde no exaltan su palabra. Pablo tenía las mejores virtudes humanas superiores a otros para presentarse a sí mismo. Él no tenía necesidad de presentar a Cristo, él podía presentarse a sí mismo, pero entendió que eso no ayudaría en nada a edificar a la iglesia de Cristo, mucho menos para la salvación. Pablo no podía salvar a nadie. ¿Se acuerda aquella discusión en Corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y discutían de quién eran. A veces nosotros discutimos así. Yo soy de tal predicador. Usted de Cristo. Es de Cristo, de nadie más. Colosenses 1 del 18 al 19. Pablo entendió entonces su misión en esta tierra, que a Cristo pertenece todo, porque Él es dueño y Señor, que tiene la completa preeminencia en todas las cosas. Le dice ahí, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién? Cristo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Nosotros tenemos que habitar en toda esa plenitud que es Cristo Jesús para nosotros. Es la autoridad que sobrepasa todo reino, aún el reino de las tinieblas. Es que las falsas enseñanzas en la iglesia de los Colosenses llegaban a tal extremo que incluso le decían que podían vencer a las tinieblas, podían vencer a los demonios. ¿Cuántas falsas enseñanzas encontramos hoy en día? Aún ni el propio ángel Gabriel dijo algo contra Satanás. Tenemos que aprender entonces que la autoridad máxima es el Señor Jesús. No usurpar el lugar del Señor, porque estaríamos caminando sobre suelo peligroso. Pero muchos predican otro evangelio, no el evangelio de Cristo. No el arrepentimiento de pecados, sino más bien hablan de sus vidas, de sus logros, de su vanagloria propia, pero menos del Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. Ofenden al Señor. Regresemos a la palabra, regresemos al Señor. Si usted es un maestro de escuela dominical, si usted es un maestro de jóvenes, un enseñador de la palabra, un predicador, un pastor, su enseñanza debe estar enfocada siempre en la persona más gloriosa y en su obra redentora del Señor Jesucristo. Todo lo demás se convierte
en palabrería, amados hermanos, que no edifica, sino que destruye a los oyentes. Tenemos que ser edificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 2:2. Vaya conmigo a esa cita. Pablo habla a la iglesia de los Corintios lo siguiente. Primera de Corintios 2:2. Mira lo que Pablo les dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Yo les puedo enseñar muchas cosas, dijo Pablo. A cómo usar los dones, a cómo... No. ¿Qué se propuso Pablo? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje que se debe dar hoy en día. Que nosotros nos crucifiquemos con el Señor. Que nuestra vida nueva sea en el Señor. El Señor le dijo a Pablo que debía de predicar entre los gentiles las riquezas inescrutables de Cristo. Pablo entendió que su vida debía ser dedicada a la obra del Señor. Ahora Pablo ya no perseguía a los creyentes, sino que predicaba el Evangelio de Cristo, que transforma vida, como dice él, de los cuales yo era uno. Gálatas 2:20. También a esta iglesia de Gálatas el apóstol Pablo le refirió lo siguiente. Gálatas 2:20. Porque el problema no solo era en una iglesia. En todas esas iglesias habían problemas de doctrina. Habían problemas de falsos maestros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se entregó por usted en la cruz? Cristo. Él se entregó por usted en la cruz. Podemos admirar muchas personas, pero al final es a Cristo que tenemos que admirar más. Nuestra mirada no debe de desviarse del Señor. Entonces, decir que las riquezas de Cristo son inescrutables significa que son insondables, que no se pueden agotar. Mire, las riquezas de este mundo son limitadas. Usted hoy puede tener, mañana no puede tener. Pero las riquezas que encontramos en el Señor Jesucristo son ilimitadas, amados hermanos. Su gracia es ilimitada, su amor, su fidelidad, su bondad para todos nosotros, sus hijos, son ilimitadas. Estas son las riquezas que el Señor quiere que nosotros tengamos. No busquemos al Señor en momentos buenos, sino aún en los malos. Glorifiquémosle a Él también. Podemos estar pasando situaciones difíciles. Congréguese. No deje de congregarse. No deje de venir a la iglesia. Es que estoy desanimado, hermano. Mira, no quiero y viera. Es cuando más debe de estar en la iglesia. Es cuando más debe de buscar al Señor. Este es el lugar adecuado donde usted puede recibir de Dios. Muchas veces nos sentimos así. Como seres humanos, todos pasamos esas cosas. Pero la fortaleza viene del cielo. El Señor nos da la fortaleza para poder estar aquí. Efesios, capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo a esa cita. Efesios 3:8. También el apóstol Pablo les escribe a esta iglesia de Efesios lo siguiente.
A mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A usted también se le ha dado ese privilegio de hablar de Cristo, de vivir en Cristo. También se nos ha dado ese privilegio. Al hombre no regenerado, no, porque él acude a la religión para llenar una necesidad espiritual. Mire, de ahí la gran cantidad de adeptos, seguidores, que solo buscan al Señor por una necesidad o por emoción, para ser llenos en el momento. Se dejan llevar por lo impresionante de muchas cosas. Nuestras emociones deben de estar en la cruz. Cada día, llevarlas al Señor. Esos falsos maestros tenían apariencia de piedad. Cuando dejamos de razonar, amados hermanos, y comenzamos nosotros a hacer lo que nosotros deseamos en nuestro corazón, y no dejamos que el Señor trabaje en nosotros, pecamos contra Dios. Por eso el discernimiento de la palabra de Dios es importante como iglesia. Dios se merece ser exaltado siempre. En todo momento y en todo lugar donde estemos, sea en un púlpito, donde quiera que usted esté, su vida debe de ser de exaltación para el Señor. No menospreciemos la verdad que es Cristo. Es que muchos no quieren sacrificarse en la vida cristiana. Ser cristiano, ¿es fácil, amados hermanos? No es fácil. Vamos a pasar vicisitudes en esta vida, problemas, dificultades. Vamos a pasarlas, pero tenemos al Señor de nuestro lado, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todas las cosas. Y esto no solo pasa en esta época, que muchos buscan al Señor de una forma inequívoca. Mire lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 26 al 27. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual es el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Hay muchos seguidores del Señor así, que lo buscan cuando lo necesitan. Algunos oran cuando necesitan del Señor. Debemos de buscar al Señor en todo momento, con sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Es que la misión de la iglesia hoy en día se ha equivocado. La misión de la iglesia que vemos hoy en día es entretener a sus congregantes, acomodar el mensaje del Evangelio de Cristo al gusto del consumidor. ¿Cuál es la misión de la iglesia, amados hermanos? ¿Es eso? La misión de la iglesia es presentar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, el Evangelio de Cristo. Pablo no dejó de presentar el Evangelio de Cristo, a pesar de que estaba en una cárcel. A pesar de todas las cosas que pasó, siguió presentando el Evangelio de Cristo.
Insistió en eso. Aunque encontró mucha oposición de parte de sectas religiosas de su tiempo, no dejó de perseverar en la fe que es en el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, del 5 al 6. Segunda de Corintios 4, del 5 al 6. Mire lo que el apóstol dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La autoridad de Cristo sobrepasa todo reino. Él tiene el control. Y la afirmación más contundente en la palabra de Dios, la vemos como el Padre lo dijo. Selló. Lo que muchos creían, el Padre vino y selló con su palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo en Cristo el Padre tiene su complacencia plena en nada más. No fue en la creación, no fue en el hombre, no es en nosotros, es en Cristo. Su complacencia plena. No fue de los patriarcas del Antiguo Testamento, de los profetas, de los apóstoles, ni aún de los ángeles. Quien el Padre expresó estas palabras fue de Cristo. A Él se le entregó toda la autoridad completa. Nosotros como creación no podemos agregarle nada a la gloria de Dios. Porque su gloria no puede ser aumentada ni disminuida. Ya Él es glorioso. Desde antes que nosotros fuéramos creados, el Señor ya es glorioso en sí mismo, en su preexistencia. El primogénito de toda la creación. No hubo una causa previa para su origen. Él es independiente de otra fuente de vida existente. Es autosuficiente, autosostenible por sí mismo, por toda la eternidad. Jesús ha revelado la naturaleza y el carácter de Dios de manera tangible para la humanidad. Nada es demasiado difícil para Él, como lo es para nosotros. Salmo 92. Nos dice la palabra del Señor: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de la fundación del mundo, antes que se diera la ley o cualquier sacrificio prescrito, Jesucristo ya era Dios eterno y preexistente. Qué hermoso es saber eso, amados hermanos. Saber que tenemos un Dios que no depende de nada ni de nadie. Él es Dios eterno. Tal Dios para nosotros no puede ser descubierto en la filosofía, en la ciencia o en el conocimiento alguno. Nos es revelado por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Cristo es lo suficientemente glorioso en sí mismo, satisfecho
sin necesidad de nada. Por eso debemos darle gloria siempre a Él. En cualquier circunstancia, glorificarle a Él. Es el Dios creador, que no está bajo restricción alguna, no estaba bajo ninguna obligación de crearnos a nosotros. Él escogió hacerlo y esto fue un acto soberano de su parte. Su propia voluntad. Miren lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué hermosa expresión de Juan en estos versículos. Él no dice que Él, sino dice que antes de Él, porque es primero, y siempre lo ha sido el Señor, pero se presentó visible. El Dios eterno vino a esta tierra, se presentó a los hombres, mostró su gran amor en la cruz del Calvario. Jesucristo es la fuente de toda existencia, el Dios Salvador, que no solo tiene el poder natural y sobrenatural, sino también la autoridad de poder perdonar pecados. Todos nuestros pecados, no importa cuál sea el pecado, no importa cuán malos fuimos, Él tiene ese poder y es eterno y está vigente hoy en día para la humanidad. Si venimos con corazones sinceros al Señor, arrepentidos, Él nos va a recibir con amor, dice la palabra. El Hijo de Dios se hizo hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, para salvarnos y darnos una vida nueva en Él. Colosenses 1:16. Él es un Dios que ha existido siempre por sí mismo. Nunca fue creado y nunca empezó a existir. Él es eterno en sí mismo. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios existe por sí mismo, amados hermanos. Él es el agente creador. Vemos que dice en Él, siendo el creador de todo cuanto existe y se mueve en esta tierra. Nada se puede mover si el Señor no lo permite. Aún el mal. ¿Recuerda usted cómo el Señor en el corazón del faraón lo endureció para no dejar salir al pueblo de Israel? Aún eso. Dios tiene ese poder. No está limitado. Y todo lo hace para su gloria misma. Si hay acechanzas en medio de nosotros, personas, démosle gloria a Dios. Todas las cosas se ayudan a bien a los que aman al Señor. Todo, amados hermanos. Y estoy seguro 100% de eso. Que cada paso que doy es el Señor que me va guiando. Es la seguridad que tengo en el Señor y en su palabra.
Aunque parezca el día todo nublado, no importa. El Señor está conmigo. El Señor está con usted. El Señor es su fortaleza. Nos dice Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Mire qué maravilloso este versículo, como todo lo que expresa la palabra del Señor. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad del Señor, permisiva que estamos aquí, fuimos creados por esa voluntad. Cristo es superior a cualquier cosa. Es completo en sí mismo. Ya no necesitamos más de experiencias personales, de ritos, de costumbres, de cosas místicas como muchos andan buscando. Es que necesito que el Señor me hable. Esos lenguajes, amados hermanos, se deben de quitar de nosotros como creyentes. Vaya a la palabra. El Señor le va a hablar con su espíritu. Necesito una señal del Señor. Y a veces el Señor ya le dio la respuesta. Ya le dijo no. Pero a veces estamos queriendo doblegar el brazo de Dios, buscar hacer nuestra propia voluntad y no escuchamos la voz del Señor. No hay mejor verdad que la palabra de Dios. El conocimiento humano nos puede cegar nuestra mente. No hay imperfección ni limitación en el Creador. Mire, todo lo demás puede dejar de existir en nuestra vida. Inevitablemente. Puede dejar de existir, pero el Señor no. Él va a permanecer siempre porque es eterno. Jesucristo fue el que pensó, diseñó la creación. Nadie le aconsejó a él qué hacer. Él con su sabiduría lo hizo. Es el creador absoluto. Y se ha manifestado a usted y a mí. ¿Cuántas veces usted ha visto la manifestación de Dios en su vida? No las manifestaciones que vemos hoy en día en varias iglesias. Es que ahí no se siente el poder de Dios, dicen. Solo cuando lo dejan caer se siente el poder de Dios. Eso no es manifestación de Dios. Hablen lenguas. No es manifestación del poder de Dios. Nos podemos enredar en las emociones mismas. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Gloria a Dios por esta iglesia donde nosotros aprendemos verdaderamente la palabra de Dios. Donde escudriñamos las escrituras. Donde sabemos dónde estamos parados, amados hermanos. Nadie va a tener excusa porque el evangelio ha sido predicado. Romanos capítulo 1, versículo del 23 al 25. Es que muchos han cambiado la gloria de Dios. Dios se ha manifestado en nuestras vidas por medio de la naturaleza y vemos la gloria de Dios. Un arco iris fue diseñado por el Señor. Pero debemos de adorar eso. No, adoremos al Creador porque es exclusivamente para Él. Romanos capítulo 1, versículo del 23 al 25. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito
por los siglos de los siglos. Debemos honrar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el evangelio mismo de salvación y redención para toda la humanidad. Dios utilizó el ministerio de Pablo para derribar todo obstáculo en la mente humana que impedía a las personas escuchar el evangelio. Como en toda iglesia, como en esa primitiva, habían problemas, dificultades. Pero Pablo supo confrontarlas, no con sus propias experiencias, sino con la palabra de Dios. Mostrando a Cristo, llevándolos al Señor. Viviendo como debe vivir un creyente, bajo la obediencia de la palabra. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Es que nada de lo que hagamos por nuestra propia humanidad, amados hermanos, traerá beneficio a nuestra salvación. Es por la gracia de Dios. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley es una sola unión, pero solo el Cristo redentor y eterno y preexistente pudo cumplir la ley de Dios. Por eso el viejo pacto debe dar paso al nuevo pacto. Bajo esa dispensación de la gracia que vivimos en Cristo. Y ese era el problema de los colosenses. No entendían y seguían creyendo en los ritos, en las costumbres, adorando ángeles. Por eso Pablo les presenta al Señor Jesucristo. Los exhorta a sus oyentes a mantener una fe firme en el Señor, que deben de cuidarse de las falsas enseñanzas que los alejan de la verdad. Podemos dedicar tiempo a veces a estar viendo enseñanzas, amados hermanos, que no edifican. Buscando respuestas donde usted tiene la palabra de Dios, que tiene todas las respuestas. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha de usted. ¿Quiere edificarse? Venga los jueves. Venga los domingos. Venga a los eventos. Aquí va a encontrar edificación. Aquí va a encontrar la palabra del Señor. Mire lo que nos dice a los Gálatas el apóstol Pablo en Gálatas 1:6. Vaya conmigo. Es que el apóstol Pablo bregaba con estos falsos maestros. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, les dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, refiriéndose a él, o a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. ¿A quién quiere agradar usted, amado hermano? Al vivir una vida como creyente, ¿a quién quiere agradar? Para que el vecino no hable mal de mí, dice. Usted tiene que agradar al Señor. Con su comportamiento, con su forma de vivir. Es que la iglesia de los Colosenses estaba tentada a abrazar el error teológico. Y Pablo les escribe para refutar cada una de esas cosas. Tanto a sus oyentes y lectores de ese tiempo como a nosotros, entendiendo que Cristo lo es todo, que a quien debe de glorificar es al Señor. Luchamos en este mundo día con día con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Hagámoslo al lado del Señor, no solos, no solos. Que el Señor nos dé la fortaleza que necesitamos, amados hermanos. La oración de Pablo es que se afirmen en el conocimiento de Cristo, se afirmen en la palabra, conozcan al Señor. Miren lo que les dice en el capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando, les dice. Por eso a usted se le invita que a partir de la fecha de abril venga a orar. Estamos uniendo esos dos cultos. Qué bonito es saber que alguien ora por usted, por sus peticiones, por aquellas cosas que está pasando. Amados hermanos, si esta es la casa del Señor, somos hermanos. Tenemos que orar unos por otros. A eso el Señor nos ha llamado, a que mostremos el amor de Cristo. ¿Usted sale peleado con el hermano? Imagínese. Cristo. Pablo oraba porque sabía que muchas cosas iban a suceder. Oraba al Señor por ellos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, le dice. No miraban las cosas propias, Pablo, por él mismo, sino por los demás. Velaba por los demás. ¿Cuántas veces usted vela por el hermano? ¿Le ayuda? Hay que sacrificar nuestra propia vida, aún lo que está a nuestro alrededor, por amor a la obra de Dios, por amor a Cristo. Mire, esta oración que Pablo hace aquí no es del diente al labio, es permanente para el crecimiento de la fe de la iglesia. Luego de dar gracias a Dios por la nueva vida que ellos tienen ya en Cristo Jesús, ora para que crezcan y se gocen plenamente en esa vida en Cristo. No es una oración como a muchos les gusta escuchar, es que me gusta que oren por las cosas buenas, por lo que me agrada. Van a recibir persecución, voy a orar para que su fe no falte. Van a recibir rechazo, voy a orar para que permanezcan firmes. Es que orar por lo bueno es genial, amados hermanos. Oremos aún por aquellas cosas en las cuales estamos involucrados. Busquemos la plenitud, ser a la estatura de la persona de Cristo y su palabra.
porque hemos escuchado la verdad del Evangelio. La práctica del amor entre hermanos es el distintivo más sobresaliente que podemos ver nosotros y que debe de existir hoy en día como creyentes. Aún nuestros propios enemigos, orar por ellos. Aún aquellos que nos hacen mal, orar por ellos. Ese es el verdadero creyente, amados hermanos. Juan, capítulo 13, del versículo de 34 a 35. Voy cerrando con esto. Mira el mandamiento del Señor. Juan 13, de 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Así debería ser en toda la comunidad cristiana. Amarnos unos a otros. El apóstol Pablo enseña del amor, la paciencia, la verdad, pero también confronta aquellas cosas que están en contra de la palabra de Dios. El mensaje del apóstol Pablo era completo. De los falsos maestros era un mensaje erróneo. No había verdad en ese mensaje, había confusión. La iglesia de los Colosenses estaba buscando la plenitud fuera de Cristo en esas cosas, por medio del conocimiento intelectual, que no les ayudaba en nada definitivamente. Fuera de Cristo, amados hermanos, no somos nada. ¿Qué éramos antes? Nada. ¿Y queremos volver ahí? No. Solo en Cristo podemos tener esa plenitud, esa paz, porque antes vivíamos una vida miserable, frustrada, vencidos, porque buscábamos en la fuente equivocada. La fuente correcta es Cristo. Por eso Pablo ora convencido de que ellos necesitaban escuchar el Evangelio. Necesitaban escuchar del Señor Jesucristo, no de Él. Necesitaban un nuevo nacimiento en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Necesitaban crecer plenamente en Cristo. ¿Cuántos necesitamos crecer en Cristo? Todos necesitamos crecer en el Señor. Efesios 3:8. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño que de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A todos nosotros se nos ha dado ese privilegio de poder anunciar el evangelio del Señor. Como le repito, aún a los mismos enemigos, amados hermanos. No es fácil amarlos. No es fácil orar por ellos. Porque en nuestra carne deseamos el mal para otros. Pero ahí es donde nos miramos si somos verdaderos creyentes. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos a Cristo y esa plenitud que hay en Él. Te pedimos siempre que nos fortalezcas, que nuestra fe permanezca firmemente en Él. Señor, sabemos que somos carne y hueso, pero tú, Señor, tienes el control y eres soberano sobre todas las cosas. Eres Dios preexistente. Gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder hablar a otros, Señor, mientras tengamos tiempo. Sabemos que tú, Señor, estás con nosotros y tus promesas son fieles para nosotros. Gracias te damos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti en este día. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.